Continuamos con el desarrollo de los problemas de triángulos. Nos habíamos quedado en el problema 6. Entonces tenemos en un triángulo ABC, se traza la cebiana BE, de tal manera que AB, ¿no? Este segmento AB va a ser igual a BC, AB va a ser igual a BE, a este segmento, y va a ser igual a CE, a este segmento, y BC, el ángulo BCE es igual a 38 grados. Hallar la medida del ángulo AX, ¿no? Nos pide hallar este ángulo de acá. Entonces, como podemos ver, tenemos dos triángulos isósceles, ¿no? Entonces tenemos acá un triángulo isósceles y acá otro triángulo isósceles, ¿no? Como este es 38, por lo tanto este también va a ser 38, ¿no? Este es X, por lo tanto este de acá es X, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, resolvemos el problema. Los datos: triángulo BCE es isósceles y triángulo ABE es isósceles. Por ángulo exterior, ¿no? Del triángulo BCE, su ángulo exterior sería esta, ¿no? Entonces el ángulo exterior va a ser igual a ¿qué? A la suma de estos dos ángulos, 38 más 38, ¿no? Entonces X va a ser por ángulo exterior la suma de los ángulos internos no adyacentes, ¿no? 38 más 38 es igual a 76, y como este vale 76 y es isósceles, entonces el ángulo A también mide 76. Respuesta la B, ¿no? Problema 7 de la figura: calcular X, ¿no? Este de acá es X. Si AE es bisectriz interior, ¿no? AE es bisectriz interior del ángulo A, ¿no? B, respuesta A 20, B 30, C 40, D 70, E 35. Solución: como AE es bisectriz, ¿no? Entonces este ángulo de acá es teta y este de acá es teta, ¿no? Y nos dan los ángulos de acá 80 y 40. Entonces 80 más 40, ¿cuánto es? 120. ¿Cuánto le falta para 180? 60. Entonces teta vale 30 y 30, 60, ¿no? Medida del ángulo BA es igual a medida del ángulo EAC. Esto es igual a teta. Entonces triángulo ABC es 80 más 40 más 2 teta es igual a 180. 2 teta es igual a 60, entonces teta vale 30, que lo habíamos ya determinado en la figura, ¿no? En el triángulo AEC es ángulo externo, ¿no? AEC ya, entonces no vuelve atrás, ya. Medida del ángulo externo, entonces X va a ser 30 más 40 igual a 70. Respuesta la D, ¿no? Problema 8. En un triángulo ABC, ABC, medida del ángulo A es igual a medida del ángulo C más 30. O sea, si C vale alfa, A vale alfa más 30, ¿no? Si y se traza la bisectriz interior BE,
trazamos esta bisectriz interior BE, calcular la medida del ángulo AEB, AEB, que lo vamos a llamar X, ¿no? X. Medida, aparte dice medida del ángulo AEB, ¿no? Calcular AEB, si medida del ángulo B es 50, ¿no? Medida del ángulo B es 50. Por lo tanto, al trazar la bisectriz sería 25, 25. Hacemos la ecuación entonces, sabiendo que en todo triángulo, las medidas interiores de todo triángulo mide 180. Entonces, 50 más alfa más 30 más este alfa de acá igual a 180. Desarrollando esta ecuación sería 2 alfa igual a 100, ¿no? Ya que 50 más 30 es 80, pasa al otro miembro restando, sería 2 alfa igual a 100, donde alfa vale entonces 50. Si alfa vale 50, este es alfa más 30, alfa más 50 más 30, 80, ¿no? En el triángulo BCE, ¿no? X es igual a ¿qué? X es igual a la suma de estos dos ángulos, 25 más alfa, ¿no? 25 más alfa. Pero alfa vale 50, sería entonces X sería igual a 50 más 25. ¿Cuánto vale eso? Por propiedad de ángulo exterior, ¿no? Sería 75. Respuesta, la E, ¿no? Problema 9. Dado un triángulo PQR, dice, ¿no? Se traza la bisectriz interior PM, tal que PQ es igual a PM y esto es igual a MR. Calcular la medida del ángulo R, ¿no? Respuestas: A 20 grados, B 30 grados, C 37 grados, D 53 grados y E 36 grados. Solución entonces. Vamos a trazar nuestro triángulo PQR, ¿ya? PQR dibujamos, ¿no? Y luego se traza la bisectriz interior PM, trazamos la bisectriz PM, ¿no? PM, ¿ya? Y nos dice tal que PQ es igual a PM, entonces tenemos un triángulo isósceles de acá. Esta medida es igual que esta, por lo tanto va a ser iguales estos lados, ¿no? Y luego dice que esto es igual a MR, o sea, MR. Tenemos acá otro triángulo isósceles en este de acá, ¿no? Entonces, si calcular la medida del ángulo R, ¿no? Este X de acá, ¿no? Ya, entonces, como el triángulo de acá es isósceles, ¿no? Va a ser igual a esta medida, igual que de acá, 2x, 2x, ¿no? Como este triángulo de acá también isósceles, entonces este ángulo de acá va a ser x igual que esta, ¿no? Porque al trazar la bisectriz, ¿no? Le estamos dando a este ángulo de acá x y x, ¿no? X y x. Por lo tanto, este de acá van a ser iguales 2x, 2x. Si este es x y x por bisectriz, entonces este de acá también por ángulo isósceles va a ser igual a x, ¿no? Listo. Entonces vamos a ver luego de ahí, entonces 2x más x más x va a ser igual a 180, donde x nos va a salir
36 grados, ¿no? Respuesta va a ser la E, ¿no? Problema 10. Dice en la figura BH, esta de acá, BH, ¿no? Es la altura, lógico, porque acá mide 90 grados, ¿no? Además, medida del ángulo A, 70 grados, ya, medida de 70 grados, y medida del ángulo C, 30 grados, ¿no? Calcular la medida de CBH. CBH, nos pide este ángulo de acá, ¿no? Listo, entonces tenemos que este vale 90, por lo tanto este también vale 90, y este ángulo de acá vale 70, ¿no? 70 más 90, 160, por lo tanto este ángulo de acá vale ¿cuánto? 20, ¿no? Pero no nos pide esta, sino esta de acá. Y medida del ángulo C es 30, ¿no? 30 más 90, 120, ¿no? 120, esto mide entonces 60, ¿no? 60. Ya, entonces solución. En el triángulo ABH, medida del ángulo ABH es 90. ABH 90. ABH es esta de acá, ¿no? ¿Dónde está el cursor? ABH. Ya, como medida del ABH es igual a 90 menos medida del ángulo A. Claro, entonces lo que les expliqué, ¿no? Medida del ángulo ABH es 90 menos 70, nos salía 20, ¿no? Ok, ahí está. Medida del ángulo BHC, medida del ángulo CBH, es igual a 90 menos medida del ángulo C. Medida del ángulo CBH es 90 menos 30 igual 60, lo que habíamos determinado ya mentalmente, ¿no? Entonces medida del CBH menos medida del ABH va a ser igual a 60 menos 20, igual a 40, ¿no? Entonces nos pedía la diferencia, ¿no? Sería 60 menos 20 igual a 40, la diferencia de este ángulo menos este ángulo de acá, ¿no? Respuesta a la D, 40. Tenemos acá problema número 11, calcular X, ¿no? Este ángulo X. Sabiendo, dice que nos da, este es una bisectriz alfa alfa y este también es una bisectriz teta teta, ¿no? Listo. Entonces, solución. En el triángulo ADC, ¿cuál es el triángulo ADC? ADC, ¿no? Del triángulo X va a ser igual a ¿qué? A alfa más teta. ¿Por qué? Por propiedad de ángulo exterior. El ángulo exterior va a ser igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes, que es alfa y teta, ¿no? Entonces X va a ser igual a alfa más teta por propiedad exterior de un triángulo, ¿no? Ya está. Ahora en el triángulo ABC, 2 alfa más 2 teta más 80 es igual a 140.
80. De acá 2 alfa más teta es igual a 100, ya que 80 pasa restando. Entonces, pero alfa más teta vale x. Entonces reemplazamos, en vez de alfa más teta x, sería entonces 2x igual a 100. Por lo tanto, x es igual a 50. Respuesta, la D de dedo, ¿no? 50 graditos. Problema 12. En un triángulo PQR, dice, se trazan las medianas PM y QN cortándose en el punto G. Calcular PG más QG si GM es igual a 2 y GN es igual a 3. Trazamos entonces la figura del triángulo PQR. Ya está. Una vez que hemos trazado el triángulo PQR, ¿no? PQR, luego trazamos las medianas, ¿no? PM, donde mide este lado en dos lados iguales, ¿no? Esa es la mediana PM. Y luego la mediana QN, que mide a este, que parte a este lado, PR en dos lados, ¿no? PN, que es igual a NR, ¿no? Por eso tiene las dos rayitas. Dice entonces cortándose en un punto G, acá se cortan, ¿no? En este punto. Ya está, tendríamos ya entonces la figura completa. Y nos pide calcular PG más QG. ¿Quién es PG más QG? Este lado de acá, PG más QG, más este lado. La suma de estos dos lados nos pide. Y nos dan como dato GM igual a 2. Y hasta acá, GM, ponemos ahí el 2. Y GN igual a 3, GN igual a 3. Este lado de acá 3 y este lado de acá 2. Entonces, por propiedad, sabemos que, por propiedad de baricentro, que es de 2 a 1, ¿no? Si este vale 2, ¿cuánto mide este acá? 4, ¿no? Entonces 2 por 2, 4. Igual acá, si este vale 3, este acá mide 6, ¿no? Ya está. QG, entonces 2 por 3, 6. Sumados, entonces PG más QG es igual a 4 más 6, ¿no? 4 más 6, ¿cuánto es? 10. Ahí está, respuesta, la C de casa, ¿no? 10. Problema 13. Dado un triángulo rectángulo ABC, dice, recto en B se traza la altura BH y la bisectriz del ángulo HBC, que corta al lado AC en el punto D. Si AD vale 10, calcular AB. Respuestas: A3, B4, C6, D10, E14. Solución entonces. Trazamos nuestro triángulo ABC. ABC recto en C. Ya está. Hasta ahí está el triángulo. Ya está. Dice, se traza la altura BH. Ya trazamos la altura BH con sus 90 grados acá. Listo. Y la bisectriz del ángulo HBC. HBC. Trazamos su bisectriz entonces de este triángulo de acá, de HBC. HBC, su bisectriz sería esta, ¿no? Alfa, alfa. Ya está. ¿Qué más? La bisectriz del HBC que corta al lado AC en el punto D, ¿ya? Ok, este punto se va a llamar D. Entonces, si AD, este lado de acá, dice, nos dan como dato que vale 10. Calcular AB, este de acá, X, ¿no? Listo, entonces, determinamos, le damos un valor a este ángulo, como es bisectriz, alfa, alfa, ¿no? Ya está. Pero todo este vale 90, ¿no? Entonces este de acá, este ángulo de acá sería, ¿cuánto? Si todo este vale 90, este ángulo de acá sería 90 menos esto alfa. Ya, este ángulo de acá, 90 menos alfa, ¿no?
Ya está. Ahora, si este vale 90 menos alfa, ¿no? ¿Cuánto vale este ángulo de acá? En este triángulo de acá, este vale 90. Este ángulo de acá, entonces vale este 90. Ay, perdón. Este 90 que está acá, menos este alfa. Entonces este también vale 90 menos alfa. ¿Ya? Si este vale 90 menos alfa y este vale 90 menos alfa, entonces este es un triángulo isósceles. Si este vale 10, entonces el X también va a valer 10. Solución entonces, ¿ya? Triángulo BHD. BHD. Medida del ángulo ADB. ADB es igual 90 menos alfa, ¿no? Ahora, triángulo ABD. ABD. Medida del ángulo ABD es igual a 90 menos alfa. Ya está. Luego en el triángulo ABD es isósceles. Entonces X vale 10. Respuesta, la D de dedo, ¿no? Problema 14. Si AB es igual a BD, ¿no? Si AB es igual a BD, AB es igual a BD, a esto, ¿no? Medida del ángulo ACD, este ángulo de acá, ¿no? ¿Cuánto vale? 40, dice. Medida del ángulo BAC, este ángulo de acá, es igual, dice, a medida del ángulo CAD, o sea, este ángulo es igual que este ángulo. Y medida del ángulo BDC, que es esta, va a ser igual a la medida de CDE, ¿no? Calcular X. Listo. Entonces, eso es lo que hemos hablado ahora. Lo vamos a graficar acá, ¿no? Tenemos entonces este de acá va a ser alfa, ¿no? Y este de acá por dato es 40, ¿no? Y luego la medida de este ángulo va a ser 80. Luego este de acá es como una bisectriz exterior beta, ¿no? Entonces este también es un triángulo, ¿no? AFD, ¿no? AFD. Por lo tanto, este X va a ser igual a ¿qué? A alfa más 2 alfa. Entonces el problema sería resolver cuánto vale alfa nada más, ¿sí o no? Al tener el valor de este alfa, este es 2 alfa, ya tendríamos por propiedad de ángulo exterior, ¿no? Que X va a ser alfa más 2 alfa, ¿ok? Ya listo. Entonces medida del ángulo ABD, ¿quién es? ABD va a ser igual a, sobre 2 va a ser igual a 40. Medida del ángulo ABD sobre 2 igual a 40, ¿no? Entonces medida del ángulo ABD va a ser igual a 80, ¿no? Triángulo ABD es isósceles, ¿no?
isósceles. Este lado es igual que este lado, por lo tanto este es 2 alfa y este es 2 alfa. ¿Ok? Medida del ángulo A es igual a medida del ángulo D, pero 2 veces alfa, ¿no? Entonces acá tenemos 2 alfa más 2 alfa, 4 alfa más 80 va a ser igual a 180. De ahí 80 pasa restando, 4 alfa sería igual a 100. Por lo tanto alfa vale 25. Si alfa vale 25, entonces 2 alfa vale 50. 25 más 50, 75 valdría el X, ¿no? Que acá está, ¿no? Triángulo ABF, ABF, ¿no? Dice X más alfa más 80, otra forma de hacerlo, ¿no? Es igual a 180, X vale 75, ¿no? Por ángulo exterior o por suma de ángulos internos, ¿no? Por cualquiera de los pueden solucionar, ¿no? Listo. Entonces pasamos al problema 15, ¿no? Medida del ángulo A es igual a medida del ángulo C, este vale 20, ¿no? Medida de BDC es 80 y AD es igual a 3 centímetros y BC 5 centímetros, hallar a C, ¿no? Entonces graficamos nuestro triángulo y nos dan estas medidas, ¿no? A, BC, ¿no? Solución dice entonces medida de DBC, ¿no? DBC, ¿ya? Medida del ángulo A es igual a medida del ángulo C. Medida del ángulo A es igual a medida del ángulo C, por lo tanto es un isósceles, ¿no? Si este es 20, este es 20, 40, ¿cuánto mide este de acá? Todo esto, 140, ¿no? Pero no nos interesa ese dato, ¿no? Y luego dice BDC es igual a 80. BDC es igual a 80, ¿no? Este de acá mide 80. Y luego dice BC igual a 5 centímetros. BC igual a 5 centímetros. AD igual a 3 centímetros. Ya está. Entonces, si este es 20 y este es 80, sería 100. ¿Cuánto falta para 180? 80, ¿no? Entonces, si este mide 80, este mide 80, ¿qué es? Un triángulo isósceles. Y nos dice que BC es igual a 5. BC es igual a 5. Entonces, DC también vale 5, ¿no? Y que nos está pidiendo hallar AC, ¿no? AC, o sea, todo este lado. Pero nos dice que AD es igual a 3 centímetros. Entonces ya está resuelto, ¿no? El problema, ¿no? Si AD vale 3 y este vale 5, entonces X vale 8, ¿no? Ya está. Entonces la explicación está acá, ¿no? Medida del ángulo DBC, 180 de BC, 180 menos 80 más 20, entonces medida del ángulo DBC es igual a 80, DBC igual a 80. Ya está. Y ahí sabemos que es isósceles, ¿no? Entonces, como es isósceles, DC es igual a BC 5, X, entonces 3 más 5 igual a 8 centímetros. Respuesta a la D. Problema 16. En un triángulo ABC, AC es 10 centímetros y medida del ángulo A es igual a 2 veces de la medida del ángulo B. Y la longitud desde el pie
del pie de altura trazada del vértice C hasta el punto B es igual a 15 centímetros, ¿no? Luego el ángulo C vale ¿cuánto, no? A 70 grados, B 60 grados, C 90 grados, D 80 grados, E 100 grados. Resolución CH, la altura, ¿no? Entonces primero trazamos nuestro triángulo ABC, ¿no? En el triángulo ABC. AC es igual a 10 centímetros. Ponemos ahí AC igual a 10 centímetros. Medida del ángulo A es igual a 2 veces de medida del ángulo B. Si el ángulo B es alfa, entonces A es 2 alfa. Ok, entonces tenemos alfa, 2 alfa. Ahora nos dice, y la longitud desde el pie de la altura trazada del vértice C hasta el punto B es igual a 15 centímetros. Entonces la altura del pie, es la altura del pie, el pie de la altura es esta, H, ¿no? Hasta el vértice C es 15 centímetros, ya está, ¿ok? Hasta ahí los datos, y nos pide calcular el ángulo C, ¿no? ¿Cuánto vale el ángulo C? Vamos entonces a trazar, ¿no? Trazamos CL, de modo que CL sea igual que AC, o sea, formamos un triángulo isósceles, ¿no? Haciendo una trazado auxiliar. Entonces, como este mide 10, este también medirá 3, ¿no? Como este mide 2 alfa ya, porque este le pusimos alfa y este medía el doble, 2 alfa, ¿no? Entonces este de acá también vale 2 alfa, ¿ya? 2 alfa. Listo, entonces, como este vale 10, ¿no? Este vale 10, ¿no? Entonces vamos a hacer que este también valga 10. Por lo tanto, este de acá, ángulo también va a valer alfa por triángulo isósceles, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos trazado con 10 acá, ¿no? Ok. Entonces A va a ser igual a 2 alfa. Luego el ángulo exterior del triángulo LCB, triángulo LCB, su triángulo exterior, ¿cuál es? 2 alfa, ¿no? Luego el ángulo exterior del triángulo LCB, entonces LCB es igual a alfa, ¿no? LCB va a ser entonces igual a alfa. LB es igual a CL. LB va a ser igual a CL, ¿no? LB va a ser igual a CL, por lo tanto también resulta isósceles. En consecuencia, HL va a ser igual a 5 y este también va a medir 5, ¿no? Bueno, con eso ya está resuelto el problema. En el triángulo ACL, ¿no? Es equilátero. ACL es equilátero. ¿Por qué es equilátero? Porque las tres medidas valen 10, ¿no? 10, 10 y 5 más 5, 10, ¿no? Por lo tanto, cada ángulo vale 60 grados. 2 alfa vale 60, 2 alfa vale 60, ¿no? Y entonces alfa, ¿cuánto vale? 30. 30, pero nos pide el ángulo, no nos pide alfa, sino nos pide el ángulo C. Como este vale 60, entonces alfa vale 30 y por lo tanto C va a valer 90 grados, ¿no?
Acá está. Ángulo ACB 90 grados. Respuesta la C de casa. ¿Ok? Fácil, ¿no? Bueno, queda ejercicios para ustedes, ¿no? Para casa, para que puedan practicar, ¿no? Tienen ahí más ejercicios, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y más ejercicios, 20, 21, y nos quedamos aquí, ¿no? Para estudiar ya los triángulos notables, ya, ¿no? En el siguiente video entonces vamos a ver los triángulos rectángulos, los triángulos de 45 grados, de 30 y 60, de 37 y 53 grados. ¿Ok? Hasta ahí. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.